Saludos, espero que te encuentres muy bien. Soy Leonardo Grullón y quiero compartir contigo el mensaje La lámpara de la palabra. Para mí es un alto privilegio estar predicando la palabra del Señor, porque en esta hay vida y yo añado vida en abundancia. Así que, si quiere disfrutar un momento agradable, presta atención a las palabras que estaremos comunicándote. Vamos a leer el Salmo 119, verso 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer, puso su sello de la semejanza en ellos. Esta semejanza, como es espiritual o metafísica o que no se ve, o psicológica o mental, está fundamentada en la palabra. El único sello que el ser humano tiene de Dios es la palabra. La palabra nos hace diferente a todas las demás criaturas que existen en la tierra. Por eso somos diferentes a los animales, al perro, al gato, al ratón. Ellos tienen forma de comunicación, pero nosotros tenemos la palabra inteligente de Dios. ¿Qué es la palabra? La palabra en griego es logo, pero el logo tiene algo que se llama rema, y es el poder. Con ese poder nosotros podemos hacer cosas y lograr lo más grande en nuestra vida que sea causa de salud y satisfacción. Entonces, la palabra es importantísimo para nosotros definir cualquier cosa en nuestra vida. Por eso Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a los judíos que conocían la historia del pueblo hebreo. Jesús le dijo a los judíos que pertenecían a diferentes religiones. Jesús le dijo a los judíos que había compartido con ellos, que era necesario para ser un verdadero discípulo de Cristo permanecer en la palabra. No estoy hablando de permanecer en una religión. No estoy hablando de permanecer en una institución. Estoy hablando de permanecer en la palabra del Señor, en lo que conocemos también como didaqué o didaché, o doctrina en griego. Nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de la palabra del Señor, porque esta es la que nos hace libre y verdaderamente conquistar una buena vida en esta tierra y en el futuro la vida eterna. La palabra del Señor nos sirve para muchas cosas. Entre ellas, nos sirve para la consejería. Por eso es bienaventurado aquel que está en los buenos consejos de la palabra del Señor. El mismo Jesús lo presentan como un consejero admirable, por la sencilla razón de que todo lo que declaró Jesús, fundamentado en la palabra de Dios, fue admirable. Y esto quiere decir que nos causa admiración, maravilla, una buena impresión de lo que declaró Jesús en esta tierra. Jesús marcó la diferencia entre todos los seres humanos existentes. De ahí vemos que Jesús divide la historia en dos. Por eso, hoy podemos decir antes y después de Cristo. El Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquellos que están fundamentados en la ley del Señor o en la palabra del Señor son personas que todo le dará como resultado bendición. Así que, si usted quiere ser próspero en esta tierra, fundaméntese en la palabra del Señor. El Señor no viola su palabra, sino que cumple con esta palabra. Todo aquel, no importa quién sea, que cumpla con la palabra del Señor será bendecido. Si no, miren el caso de los judíos, que son dueños de Estados Unidos. Y los judíos, en un pequeño país, con gotitas de aguas, tienen una agricultura excelente. ¿Por qué? Porque permanecen en la palabra del Señor. La palabra del Señor también nos sirve como el conocimiento que aprueba nuestro ministerio. Ignorar la palabra es que tu ministerio sea rechazado por el Señor. Por eso en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y hay dos sentencias. El ministerio es rechazado, el sacerdocio es rechazado, el pastorado es rechazado. Lo que usted está ejerciendo en el reino de Dios es rechazado si no está fundamentado en la palabra del Señor. La palabra del Señor, si usted no cumple con ella, trae maldición a su hogar. Y el mismo Señor se olvida de los hijos suyos. Por eso es importantísimo permanecer en la palabra. Aunque vivimos en un tiempo de la gracia, y en este tiempo de gracia, aquellos hijos que reciben la palabra y viven conforme a la palabra tendrán la bendición de la palabra, aunque los padres no obedezcan la palabra. Pero es importante que los padres y los hijos obedezcan la palabra de Dios, porque esta palabra buena edifica la vida del ser humano. La palabra siempre va a permanecer, porque la palabra es lo que acompañará a los seres humanos por la eternidad, ya que lo que nos hace diferente e igual a Dios o semejante a Dios es la palabra. Por eso te invito a leer la palabra, aunque sea una vez al día. Cuando nosotros no leemos la palabra del Señor, llegan las tribulaciones, la angustia, la contienda, los problemas psicológicos, la depresión, la tristeza, la ansiedad, etc. ¿Cuántos problemas llegan a nuestra vida por el simple hecho de no estar leyendo, escudriñando y viviendo conforme a la palabra? Por eso Jesús dice: escudriñad las Escrituras, escudriñad la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna. Yo me siento gozoso, yo me siento feliz, yo canto, yo bailo, yo danzo, lo que hago lo hago con alegría, porque el gozo de la palabra está en mí. El Espíritu Santo te va a guiar a través de la palabra, y esta palabra va a bendecir tu vida. Si está pasando por una situación difícil, comunícate con el Señor por medio de la palabra, ese don tan maravilloso que Él te ha dado. Y el mismo Señor te contestará a través de la palabra. Así que nosotros tenemos la facultad, la inteligencia de poder estar viviendo en la palabra y ser feliz y ser personas de victoria y en el futuro conquistar la vida eterna, si solamente permanecemos en la palabra de Dios. Por eso es que el Salmo 119, verso 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Cada paso que nosotros damos es iluminado por la palabra de Dios. Cuando los pasos lo esté dando en falso o te esté yendo por un precipicio, no está permaneciendo en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en tu vida, esta se convierte en luz.
Es como el gas que le echamos a una lámpara. Prendemos esta lámpara y da luz, y esa luz alumbra los pasos que tú das en tu vida, sea los pasos hacia el matrimonio, sea los pasos hacia una profesión, sea los pasos hacia un ministerio, sea los pasos hacia un negocio. No sé los pasos que tú vayas a dar en esta vida, pero si lo hace siendo iluminado por la palabra de Dios, tú serás altamente bendecido. Y no solamente va a alumbrar los pasos tuyos, sino que todo tu camino que esté alrededor se convertirá la palabra de Dios en una lumbrera. Y tu camino será completamente iluminado. Yo en realidad me siento gozoso porque en la medida que voy predicando, voy recordando cómo Dios ha sido con su palabra en mi vida, iluminando cada paso que doy. Asimismo, si tú quieres ser iluminado en esta ocasión y tú quieres andar por los senderos de iluminación que te tiene el Señor, te invitamos a leer la Biblia y a recibir a Cristo como Salvador. No deje de pasar un solo día sin leer la palabra del Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oramos al Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre excelentísimo, yo te doy honra y gloria porque nos hiciste diferentes a los animales. Nos diste la palabra buena, agradable y perfecta proveniente de tu Padre. Esa palabra que nos hace diferente y que podemos conquistar todo lo bueno y que nuestra vida puede ser feliz y que podemos vencer las pruebas y que podemos vencer las enfermedades. Tu palabra, Señor, en nosotros es vida. Yo te pido que aquellos que me están escuchando, estas palabras le lleguen a lo profundo de su corazón y que pueda entender que estas palabras, Señor, que predicamos son renovadoras en su ser y que pueden cambiar su destino de lo malo a lo bueno, de la frustración a la motivación, Señor, del engaño a la verdad, de conquistar todas las bendiciones, de que las bendiciones les sigan, Señor, a través de la palabra. Gracias, Señor, por dejar tu Santa Escritura, porque ellas son nuestra guía y nos conducirán algún día a la vida eterna. Si aquellos que están enfermos, Señor, declaramos sanidad. Si ellos tienen fe en tu palabra, Señor, creemos que son sanos. Declaramos, Señor, bendiciones, prosperidad, si ellos creen, Señor, en tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión y consulta la palabra del Señor.